C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarle y darle la bienvenida nuevamente este martes 9 de la mañana a C7 Mediación. Blas Jasso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenos días, espero que nos escuchen, nos sigan, hagan sus comentarios, llegárnoslos a través de la página internet, estamos en radio, enseguida Jessica les va a dar todos los datos. Es importante que nos hablen, puesto que hoy son dos temas muy importantes, precisamente la mediación. Recordemos que es un programa que patrocina el Instituto de Justicia Alternativa, donde el objetivo es darle a conocer a usted este novedoso y bondadoso medio de hacer justicia en México, que son los métodos alternos de solución de conflictos, y el tema de hoy precisamente es mediación y derechos humanos. Llámenos, búsquenos, trate de contactarnos, tenemos dos expertos que aclararán todas sus dudas con respecto a este tema. 3030-5307, el teléfono en el estudio de C7 Jalisco, 3030-5307, y por supuesto, si usted nos está escuchando a través de las diversas estaciones de radio y por este canal y por el canal de Puerto Vallarta, pues también nos puede plantear sus inquietudes y sus dudas a través de nuestra página de internet, de Facebook, donde nos puede encontrar como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y a través de Twitter, que es @hija con mayúscula _Jalisco. Como bien lo mencionó Blas, hoy va a ser un tema muy interesante el que vamos a estar tocando, son derechos humanos. ¿Usted ha sido víctima o han de alguna manera afectado sus derechos humanos? Llámenos, porque a través de los métodos alternos su situación se puede solucionar. Recibimos con muchísimo gusto en el estudio a la maestra Rosa María Valeriano Sánchez. Ella representa al Centro Privado número 53. Maestra, gracias por acompañarnos. Buen día. Al contrario, es un honor poder estar en esta ocasión con el público televidente de C7. Gracias. También está con nosotros el licenciado Guillermo Hernández Vázquez Aldana, el del Centro Privado número 39. Gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Estamos para servirlos y para aclarar dudas del público. A sus órdenes. Yo quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Porque hay, de alguna manera, una polémica, decir hasta dónde proteger los derechos humanos de una persona, sobre todo cuando hay casos de agresores. Quiero empezar por lo más básico. ¿Qué entendemos por este término, licenciado? Bueno, los derechos humanos son los derechos que por el simple hecho de ser persona, el Estado tiene la obligación de tutelarnos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a ser escuchados, el derecho a defendernos en un juicio, el derecho de transitar en las calles, por ejemplo. Son derechos que vienen intrínsecos a la persona. No importa tu sexo, no importa tu nacionalidad, no importa tu estado civil, simplemente por el hecho de ser persona, el Estado tiene una obligación de tutelarnos unos derechos. Esos son los derechos humanos, básicamente. Licenciada, cuando hablamos de precisamente mediación y derechos humanos, el procedimiento para que las personas puedan ejercer precisamente ese derecho humano que prácticamente está consagrado en todos los órdenes jurídicos a nivel internacional, ¿cómo hacer esa combinación entre mediación y derechos humanos? Surge la mediación en base al artículo 17, que es un derecho que todas las personas tenemos de tener justicia pronta y expedita. Esto implica que los juzgados o el gobierno nos dé la capacidad de poder ser defendidos en caso de que seamos agredidos. Y surge de este derecho y por lo tanto necesitamos que el Instituto de Justicia Alternativa, por medio de los centros de mediación, establezcamos un diálogo con las personas que vienen a solicitar el servicio, como las personas a las cuales vamos a resolver este conflicto. Por medio de este diálogo informado, una persona que tenga conciencia de los derechos que tiene. Por ejemplo, una mujer que va a pedir la pensión alimenticia necesita identificar, conocer cuáles son los derechos a los que tiene su hijo por el simple hecho de serlo. Hoy en día conocemos la ley de protección de los niños, las niñas y los adolescentes, donde se establecen derechos para todos los ciudadanos, pero en específico para los niños, de tener una familia, de tener educación, de tener un nombre, de tener todo lo que los derechos tienen. Y esto implica que en una pensión alimenticia se busque que estos derechos se satisfagan. Entonces, una relación dialógica implica conocimiento, información y respeto de las personas, donde se dé un diálogo entre las partes
para que congenien, para que resulte algo que a ambos convenga, que a ambos beneficie, pero sobre todo a la niñez. Hablando de esto sobre la niñez, licenciado, ¿hay derechos humanos que en estos momentos, en esta época que estamos viviendo en una sociedad con tanta velocidad, con ritmos forzados, con deshumanización, diría yo, ¿hay algún sector de la población en los que se vean sus derechos más vulnerados? Yo creo que sí, definitivamente vivimos en un país en donde está muy marcado, lamentablemente, están muy marcados los derechos de las personas en base a a su nivel adquisitivo muchas veces. Y pues eso no es correcto, eso no debiera ser así. Como lo dijimos, los derechos humanos nos deben de ser tutelados por el simple hecho de ser persona, no por el hecho de quién es la persona o qué ingresos tiene o qué posición social tiene. Y creo que nuestra sociedad lamentablemente sí depende mucho de quién es la persona, de cuál es su extracto social, cuál es su nivel de ingresos, cuál es su situación social, ¿no? Quiero agregar que si conocemos la Carta Magna de los Derechos Humanos, implica que tengamos derecho a la recreación, a una educación, a comida, a salud. Y preguntémonos si todas las personas que vivimos tenemos este derecho. Existe una gran mayoría que son pobres y la pobreza está asociada a carencias. Por lo tanto, un niño que nace en una familia pobre no ve satisfechos sus derechos porque en muchas ocasiones la mamá al salir a trabajar y los deja encerrados en casa, este niño ya no tiene educación, este niño ya no tiene recreación, este niño ya no tiene una alimentación, ya no vive feliz. Por lo tanto, se le están afectando sus derechos. Las mujeres que somos violentadas, las muertas de Juárez o tanto los feminicidios que hay, y por eso existe el Instituto de las Mujeres. ¿Cuántas mujeres son violentadas en su propia familia por las personas que más la deberían de proteger, como es su pareja? Y con ello también vemos afectados la misma salud de las mujeres que son muertas o que son afectadas. El derecho a la educación, hoy en día ya es rigurosamente que sea un derecho a la educación preparatoria. ¿Cuántos se quedan de jóvenes sin entrar a la preparatoria? Por lo tanto, no ven satisfecho este derecho. Tenemos derecho a un trabajo para tener una vida digna. ¿Cuántos desempleados no hay? Hay muchos desempleados, entonces lógicamente hay muchos grupos vulnerables. Y es una pirámide, son unos cuantos los ricos los que tienen satisfechos porque sí se asocia al poder adquisitivo, pero también se asocia a que existe una pobreza y no satisfechos porque el Estado no alcanza a dar todos estos satisfactores a las personas. Y es por ello que se generó el IJA, con los centros de mediación privados. El gobierno tiene la obligación de dar atención a la mayoría, mas como no alcanza, se generaron alternativas. Claro. Y es ahí donde surgen los centros de mediación privados que para las personas que así quieran podemos darles esta atención en forma privada, confidencial y cubriendo todos los requisitos de derechos humanos que tienen todas las personas que es de la justicia. Regresando de nuestra primera pausa, también quisiera tocar el tema también hablamos mucho de niños, pero del sector BLAS opuesto, que es la tercera edad. Me imagino que también hay mucha deuda con este sector. Hay leyes ya para proteger a las personas de la tercera edad, cuando antes se veía como algo secundario. Y me parece que a lo mejor ahí los derechos humanos están todavía más sueltos que en la niñez, ¿no? Regresamos, 3030-5307, llámenos. Han sido violados sus derechos humanos. El día de hoy tenemos a dos verdaderos expertos con nosotros, 3030-5307. Esto es C7 Mediación, no se vayan. C7 Mediación. C7 Mediación. Continuamos en C7 Mediación con este interesante tema, derechos humanos y cómo se pueden solucionar este tipo de violaciones a través de los métodos alternos de solución de conflictos. Antes de seguir con este tema, le hacemos una atenta invitación, como cada martes, a este programa del Gobierno de Jalisco en conjunto con el Instituto de Justicia Alternativa, Caravana Mujeres Avanzando, Blas. Efectivamente, este programa está el día de hoy en lo que es la plaza principal de San Juan de Ocotán, entre Independencia y 5 de Mayo, precisamente la colonia
San Juan de Ocotán. Usted puede asistir a este lugar en donde van a aclarar sus dudas sobre el método alterno, cómo llevarlo a cabo, incluso cómo hacer algún trámite que tenga que ver con este asunto del Instituto de Justicia Alternativa. El Gobierno del Estado, el Instituto de Justicia llevan este programa para usted. Ojalá pueda asistir. Estarán desde este momento hasta las 4 de la tarde. Ahí lo esperarán. Ahí la invitación para que nos acompañe. Y antes de irnos al corte hablábamos de pues esta situación de que la mayoría de la sociedad nos enfocamos mucho a la niñez, a los niños que están desprotegidos, a los niños que sus derechos humanos son vulnerados, pero yo quisiera preguntar, ¿qué está pasando con el sector opuesto en cuestión de edad, con la tercera edad, licenciado? Me imagino que también es un sector en donde los derechos humanos son violados frecuentemente. Sí, lamentablemente tiene razón. Por ahí nos tocó en alguna ocasión llevar una mediación en donde un señor de edad avanzada tenía una finca muy pequeñita y uno de sus cuartos decidió rentárselo a una mujer mucho menor que él. Y bueno, esta mujer, a base de engaño y un poquito manipulándolo, logró sacarle unas firmas en una escritura pública en donde el señor le donaba el inmueble. Y bueno, finalmente, pues él nunca se dio por enterado, sino hasta que llegaron a desalojarlo. Y fue cuando acudió a nosotros a querer hacer la mediación y bueno, logramos hacer la invitación por medio de todo el procedimiento que marca la ley. Logramos invitar a la señora que acudiera a la mediación y finalmente sí logramos por restablecer las cosas. No es que nosotros lo hayamos logrado, sino que finalmente con el procedimiento de la mediación se logró que se hiciera justicia, que las partes pudieran hablar. Es muy curioso porque en la mediación te das cuenta que el problema subyacente siempre es la puntita del iceberg, siempre hay algo de fondo, Claro. siempre. Y entonces nos dimos cuenta que bueno, pues también el viejito tenía sus pecados. Claro. Y bueno, pues lo que había sucedido es que la señora, pues en un ¿Arrebato? pues sí, en un arrebato de hacerse justicia por propia mano o de vengarse de lo que había sucedido, pues decidió tomar esta decisión de pues llevar un notario y hacerse pasar por un documento X cuando era la donación, ¿no? Y finalmente lo que se logró fue que se restableciera la relación entre las partes, se regresó el inmueble al patrimonio del viejito y siguieron cohabitando de una manera pacífica. Comentabas tú, Blas, cuando estábamos antes en el corte, que la mediación pues se dice como con un cliché comercial que es ganar, ganar. Y efectivamente, pues no necesariamente es ganar, ganar, sino es alguien tiene que ceder. En este caso, pues la señora, si lo viéramos desde un punto de vista meramente económico, pues ella ya había ganado un inmueble, ¿no? Pero en el fondo lo que ella traía no eran las ganas de robarse un inmueble. Lo que ella en el fondo traía era un coraje por X situaciones que habían sucedido con la otra persona. Y entonces, bueno, ella cedió, pero al final de cuentas ganó. Ganó porque lo que sucedió es que se restableció el orden de la relación, ¿no? Y estamos hablando de que, me imagino, licenciada, que es muy frecuente esto, ¿no? De que se abuse de las personas de la tercera edad y sacar firmas con engaños, pero también estamos hablando del abandono y ese es otro derecho, ¿no? El derecho a la convivencia, el derecho del anciano de estar con la familia. ¿Qué otros derechos estamos viendo que se están vulnerando? Hemos observado que los derechos humanos se dan desde que se nace, desde que es la dignidad humana que se tiene desde que se es hombre hasta que se muere. Por tal motivo, sí son vulnerados muchos derechos, y no se diga en la etapa anciana, donde hoy en día sabemos que está creciendo. Ya es un problema, por eso se han perdido derechos como trabajadores y tenemos que avanzar trabajando, teniendo mayoría de edad, que son hasta los 65, porque este grupo etario ya es mayoritario. Mas, sin embargo, no se ve que existan las posibilidades de darles satisfacción a todos sus derechos. Pero lo rico de esto es que por medio de la mediación, que le da voz a los débiles, que les da voz a los que no tienen dinero, que les da voz a los que no están informados, en el proceso de mediación se les capacita, se les orienta, se les da voz para defender estos derechos y hacerles justicias. Porque no implica que un niño que no tiene voz para saber
que tiene derechos o un anciano que no tiene voz, el mediador y el mismo centro de justicia, cuando tiene que validar una sentencia, tiene que observar que se cumplan los derechos de justicia para todos, aunque sean débiles, aunque sean pobres, aunque sean discapacitados, que es otro grupo vulnerable. También. Incluso aquí estamos hablando de que el asunto de los derechos humanos pareciera como que es un privilegio, hay que decirlo con la claridad, no sé si me voy a meter en problemas, pero mucha gente dice que los derechos humanos son para defender delincuentes. ¿Qué nos puede decir de esto, licenciada? Es decir, o licenciado, es decir, muchas gentes que han sido vulnerados en sus derechos, que han sido vulnerados en su patrimonio, dicen, no, ¿por qué esta persona la tienen que tratar bien? Si vino a agredirme, se metió a mi casa, golpeó a mi gente, y ahora cuando va a la fiscalía, lo tratan como si fuera una persona, no sé, civilizada, etcétera. Esa es una demanda muy sentida en la gente que ha sido vulnerada. ¿Por qué el asunto de los derechos humanos a estas personas que andan agrediendo a otras personas? Porque de alguna manera, por el hecho de ser seres humanos, tienen derecho a una justicia. Y el hacer justicia no quiere decir que sea con violencia, que sean maltratados. Y esto implica que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está haciendo su trabajo en estos lugares, que es que ellos quieren darle voz a los que están todavía detenidos, porque nadie es culpable hasta que no se les demuestre lo contrario. Y por lo tanto, también necesitamos tener fuerza, los que estamos del otro lado, para luchar por estos derechos que tenemos como ciudadanos, porque es ahí donde vemos que alguien se manifiesta y que nos obstruye el derecho al tránsito. Y vemos quién tiene derecho, ellos o yo. Y vemos una disputa. Este es un conflicto que implicaría mediarlo, dialogarlo. ¿A dónde podemos llegar? Buscando que ambas partes pudieran ceder, pero también ambas partes pudieran ganar. Y entonces una persona que es delincuente, entonces también tiene derecho a ser tratada con dignidad. Claro, aunque una cosa es que se le prive de la libertad y otra cosa es que yo lo maltrate. Eso es muy diferente. Se ha visto que en las cárceles tiene que darse una readaptación, una nueva vida, y para ello implica también tratarlos con respeto. No puedo yo considerarlos que ya son delincuentes, ya son malvados totalmente y los debo de golpear. Debo de cuidar mucho sus derechos humanos porque siguen siendo personas. Pero incluso puede darse el caso que aunque esté en la cárcel, no necesariamente es el culpable, entonces también hay que tener cuidado en eso. Que es la mayoría, y es por ello donde también el Instituto de Justicia Alternativa trabaja para que estos juicios que se hacen en su gran mayoría, para los que tienen voz, que son los que tienen derecho porque tienen capacidad de pagar un abogado, son los que salen libres, pero resulta que a veces por un pan, por unos 100 pesos, las personas son atrapadas y mandadas a la penal. Entonces se trata de que no haya esta saturación, porque ya tenemos una escuela que no está demostrando que readapta, porque son tantos y no se les está dando capacidad de cambiar. Tenemos entonces que reeducar y cambiar las condiciones para los adolescentes infractores, para las personas que están delinquiendo, ofrecer más condiciones de trabajo más favorable, mejorar la situación de la familia. Yo en especial trabajo más sobre la familia, porque considero que es la familia donde es la raíz de los problemas y es ahí donde se puede dar la solución a estos problemas. Todo nace en una familia. Entonces, si las personas no tienen esta familia, van a optar por la delincuencia, van a optar por el daño, van a optar por transgredir las normas. Pero si una persona se ama, se le dan satisfactores, se le da educación, se le da trabajo, va a tener más oportunidades. Y además se le educa en el diálogo, en los límites, porque esto depende mucho de una educación. No es enseñarles a que tener es ser feliz, sino también ser es importante. Muy bien, estamos recibiendo ya nuestras primeras llamadas. Muchísimas gracias por la confianza. El señor Julio González Cázares, de la colonia Palmira. Él llama y dice, pregunto, ¿de verdad existen los derechos humanos? Para el adulto mayor no existe oportunidad de empleo. Para un joven menor de 18 años no existe oportunidad de trabajo. Se defiende al delincuente y al afectado se le da largas en los asuntos. Para una persona que estuvo en la cárcel por algún motivo ya no tiene oportunidades. Licenciado, ¿por qué esta percepción en la sociedad de que los derechos humanos existen solo en la palabra pero no en los hechos? Mira, definitivamente creo que la pregunta es válida y es acertada además. Efectivamente, nuestra sociedad y en nuestro México se ha caracterizado por
pues por violentar los derechos humanos. Sin embargo, ahorita platicábamos hace un momento el péndulo de estar en un lado de del extremo, ahorita está cayendo al extremo opuesto, es decir, de estar total y absolutamente transgredidos los derechos humanos, ahorita estamos llegando al extremo de que estén total y absolutamente protegidos. Sí, están sobreprotegidos. Cuando menos ahorita estamos viéndolo en la teoría, estamos en un proceso, como decía la licenciada, de que esto se lleve a cabo, pero definitivamente se está empezando a llevar a cabo. Hemos visto que por violaciones en el proceso es un tema muy complicado y muy controversial y no quiero entrar en detalle ni mucho menos, pero podemos ver el caso de Florent Cassés, la francesa que salió libre, y vemos que salió libre porque fueron violentados sus derechos humanos. Ni siquiera se juzgó si era o no culpable. Fueron violentados sus derechos humanos, fue montado todo el proceso penal por el que fue aprehendido ella, y eso conllevó a que saliera libre. Ni siquiera se pudo entrar al fondo de si era o no culpable. Entonces vemos que sí se están tratando de tutelar los derechos humanos. Y bueno, pues es un proceso, son cosas que no suceden de la tarde a la noche, pero creo que sí tenemos un avance importante en nuestro país. Yo quiero agregar lo que dice Ferrajoli, que dice, los derechos fundamentales, como enseña la experiencia, no caen del cielo, sino que llegan a afirmarse cuando se hace irresistible la presión de quienes han quedado excluidos ante las puertas de los excluidos. Ferrajoli. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera se tiene que luchar por nuestros derechos. Vemos las acciones de los estudiantes del Politécnico, que a toda honra demuestra que son estudiantes conscientes de su libertad, pero manejándola sin violencia, y que logran más por medio de la cultura de la paz. Son escuchados, se manifiestan, y de igual manera las gentes que están vulneradas tienen que luchar, tenemos que organizarnos por medio de la palabra y del diálogo, tenemos que hacerles ver a las autoridades o a quien compete que queremos que nuestros derechos también sean válidos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, no tardamos nada. Usted es una persona de la tercera edad, le están siendo violados sus derechos humanos. Usted es una madre de familia y tiene hijos pequeños que le están siendo violados sus derechos humanos. Llámenos 3030-5307, el teléfono en el estudio de C7 Jalisco. Este tema muy interesante, derechos humanos y cómo solucionar conflictos a través de la mediación. Volvemos, no se vaya. C7 Mediación. C7 Mediación. El día de hoy en C7 Mediación estamos hablando sobre los derechos humanos y la gran oportunidad de solucionar este tipo de conflictos a través de la mediación. Así es que le hago la misma pregunta y la misma invitación. Si usted es una persona de la tercera edad y están siendo vulnerados sus derechos humanos, llámenos y platíquenos. Seguramente aquí encontrará una solución a su problema. Si hay un niño al que le estén siendo violados sus derechos humanos, también es importante que se comunique con nosotros. Si es una mujer en las mismas circunstancias, cualquier persona, algún hombre que crea que están siendo violados sus derechos humanos, si tiene alguna persona en el penal y está pasando por esta situación, es la oportunidad de compartir su experiencia con nosotros. Antes de continuar, le agradecemos mucho a la maestra Rosa María Valeriano Sánchez, quien nos regala estos dos libros para nosotros, a nuestra vez, hacérselos llegar a las dos primeras personas que nos llamen y quieran conocer un poquito más sobre la mediación. Es Introducción a la Mediación, antología escrito, es una compilación de la maestra Rosa María Valeriano Sánchez, que el día de hoy nos acompaña y quiere compartir pues estos conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, continuando con este tema, nos llama la señora María Elisa Gómez de la colonia Cuauhtémoc. Ella nos comenta, miren, tengo 71 años, tengo problemas en mi columna, sufrí una caída, acudí al Seguro Social y me dicen que mi problema de salud no puede ser cubierta por el Seguro
Seguro Social porque es degenerativa. Necesito me oriente en qué puedo hacer. El adulto mayor no tiene derecho a la salud. Es otro problema con las personas de la tercera edad, ¿no, licenciado? Que a veces les cuesta mucho trabajo tener acceso a estos programas de salud que realmente son las personas que más lo necesitan, ¿no? Porque es más costoso en la vejez, porque hay menos oportunidades. Y es curioso, perdón, pero por ejemplo en México es en donde menos oportunidades hay de esto, porque hay países que la persona de la tercera edad es protegidísima, súper cuidada, claro, súper protegida. Y bueno, ¿qué pasa aquí en México, licenciado? Pues sí, lamentablemente creo que sí estamos por recorrer un buen trecho de protección en este sentido. Sin embargo, creo que, bueno, sí hay algunas instancias, hay algunos lugares en donde podemos acudir, como es el Hospital Civil, es el Seguro Popular, y yo le invitaría a la señora pues que se dé una vueltita, ahí al Hospital Civil antiguo, y seguramente ahí le van a poder atender. ¿Se pudiera mediar, por ejemplo, con el Seguro Social de decir, esta persona tiene este problema, ¿por qué no atenderla? ¿La mediación puede entrar en este sentido? La mediación entra en todo sentido. Sí. Es a nivel político, a nivel de grupos sociales como un país con otro, y definitivamente traería resultados positivos. Todo implica que las personas quieran participar en la mediación. Lo cierto es de que afirmo de que no nada más es un problema de México. En los Estados Unidos, por su sistema de atención médica, muchos seguros no cubren toda la atención para todas las personas, sino nada más es por los antiguos. El mejor sistema de atención médica lo tenemos en México, mas sin embargo está cambiando. Necesitamos también hacer que tengan voz los adultos mayores. A ver, licenciada, por ejemplo, si la señora María Elisa dice, bueno, ¿cómo tengo acceso a la mediación? Sabemos que puede ir a las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa o puede buscar un centro privado de mediación. Pero ¿cuáles son los pasos? Yo quisiera que le comentaran a la señora qué es lo que tiene que hacer por pasos para tratar de ver si su problema de columna pudiera tener solución en cuanto a la atención de alguna dependencia pública. Se debe de primero asistir para solicitar el servicio. ¿Asistir a dónde? ¿Al instituto? A un centro privado. Puede ser, decide, a un centro privado o al IJA. Si es en el IJA, es un servicio público que no cuesta. Si es en un centro privado, tiene un costo. Nosotros, al recibir un caso y lo aceptamos, implica que también pongamos a los expertos a trabajar. En este caso, implicaría a un médico del área que nos ayudara a hacer la acomodación para valorarlo. Invitamos al grupo en cuestión, que en este caso es el Hospital Civil, el Centro Médico, y le pedimos una mediación, solicitamos. Tiene que aceptarlo y mandar a la persona que lo acepte y que quiera dialogarlo. Se habla, se dialoga, se ve, y en base a eso se hace ya un convenio. Si es tan rápido en cuanto a que se decida así, aquí nada más que vamos a aceptar que se hagan tales trámites o tales cuestionamientos, y si se acepta, se hace. Se manda al Instituto de Justicia Alternativa para su validación y en poco tiempo se hace sentencia ejecutoriada, se logra el beneficio, porque en el convenio se dijo vamos a dar la atención bajo estas condiciones. Entonces, claro que se puede hacer. Ok, entonces a la señora María Elisa Gómez, así como a todas las personas que nos llamen, les pedimos que nos esperen un poquito. En el último bloque, en el siguiente bloque, estaremos dando los datos tanto del Instituto de Justicia Alternativa como de los centros privados que nos representan el día de hoy, para que usted tome nota, vaya por papel, vaya por pluma y haga una llamadita y va a ver que sí va a tener solución. ¿Qué otros derechos están siendo vulnerados y casos de éxito en la mediación, licenciado? Por ejemplo, a nivel escolar, el famoso bullying se arregla dialogando. Sabemos que una persona que daña es porque ha sido dañada. Y nosotros identificamos al momento de poner a trabajar a los jóvenes, que estos jóvenes dicen, no les he dicho, pero en mi casa mis papás me han dejado todo el día, mi mamá me abandonó, otro caso, tengo problemas, y allí en la escuela es una persona que violenta a los demás. Entonces, cuando nosotros en estos diálogos ponemos a las personas en conflicto a dialogar sus desavenencias en cuanto a que pongo sentimientos
en la mesa, yo me siento mal, a mí me afecta, a mí me duele. El otro escucha el sentir y en muchas ocasiones se da la empatía y querer, o sea, la empatía es compadecerse del otro, estar con el otro, entender al otro y lo quiero ayudar. Los niños, igual que los jóvenes, tienen una capacidad de compadecerse del otro, de ayudar al otro, que inmediatamente en vez de dar rechazo, lo que hacen es buscar al otro y quererlo, aceptarlo, solidarizarse con ellos. Así es. Bueno, pues seguimos con las llamadas. Muchas gracias a la señora Ana María Anguiano Peralta de la colonia Hermosa Provincia. Ella dice, tengo un problema con mi casa, me la quitaron. El licenciado, quiero pensar, usted dice, ¿qué puede hacer? ¿Cómo le puede ayudar con su problema? ¿Qué le puede decir a la señora Anguiano? Bueno, como comentaba la maestra, yo la invitaría a que acuda o al IJA o a un centro de mediación privado. Más adelante en el último bloque entiendo que van a pasar los datos tanto de la maestra como los míos, pero independientemente de que acuda con nosotros, puede acudir al IJA, que es gratuito, o a algún otro centro para que pueda ser atendida. Al final, señora Anguiano, tome nota para que pueda tener los datos del licenciado y pueda acudir a él con su problema. Puede ser un poco más específica en qué se refiere en esta situación de su problema. Claro. Y aquí hay otro grupo también que hay que poner mucha atención. Dice Rayo Reyes de la colonia Atemajac, quiero saber cómo está el tema de derechos humanos en cuanto a personas con discapacidad. ¿Podrían hablar de ellos? Y creo que también este es un grupo en donde, como ya lo mencioné, hay que poner mucha atención, porque se habla mucho de apoyar a las personas con capacidades diferentes en México, que darles oportunidades, pero cuando hay un niño especial que se quiere ingresar a una escuela regular, empiezan a poner peros. Cuando se busca un trabajo para una persona con capacidad especial, otro obstáculo. ¿Cómo ven ustedes como expertos este grupo vulnerable de personas con capacidades diferentes? Tienen capacidades tan diferentes que para mí son triunfadores. Vemos el caso de Viju Civic, vemos el caso de Tony Meléndez, que de alguna manera teniendo toda una discapacidad se han abierto pasos y han sido triunfadores. Son personas optimistas. Definitivamente tienen que ser escuchados como débiles en cuanto a que en su gran mayoría se sienten aislados, se ocupa reeducar y decirles, tú tienes una gran capacidad. Y lograr hacer que se respeten todos sus derechos, porque hoy en día ya la ley de los niños, de las niñas y de los adolescentes y todas las leyes plantean que tienen derecho a una educación. Y no una educación donde sean segregados y tú allá porque estás discapacitado, sino con todo el grupo. Así todos vamos a aprender, porque ellos nos enseñan a todos. Y en algún momento identificar que yo también puedo ser discapacitada, que me puedo accidentar, que me puedo afectar y que en tal medida necesito que también sean atendidos todos los derechos en cuanto a las vías, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a un trabajo. También existen beneficios por las empresas que adoptan personas con discapacidad. Logran tener beneficios a nivel económico en cuanto al pago de impuestos y, lógicamente, estas personas, como son triunfadoras, ayudan, tienen más elementos positivos que dan. Quizá no sean buenos para correr, en el caso de que así no lo decidan, porque hay que ver que México es campeón en sus Juegos Paralímpicos. Y, lógicamente, tienen más capacidad porque desarrollan otros sentidos. Pero pareciera que fuera, no sé si coinciden con nosotros, que fuera la personalidad de una persona con discapacidad o capacidades diferentes, pero no de los sectores públicos para impulsarlos, ¿no? Yo puedo tener toda la confianza en mí, mi familia me impulsa, pero cuando voy a buscar trabajo me dicen no. Cuando quiero meter a mi hijo a una escuela regular me dicen no. ¿No es así, licenciado? Fíjate que yo he tenido una experiencia afortunadamente favorable. Yo tengo una hija que tiene una capacidad diferente y la verdad es que ha sido, para nuestra sorpresa, muy bien acogida en los colegios en los que he estado. Los niños han reaccionado súper bien, sus compañeros. Entonces, la verdad es que creo que, como decía la maestra, los niños son muy fácil de moldear en el sentido de que tienen sensibilidades que los adultos luego las tenemos un poco más anestesiadas. Así es. Y para sorpresa de nosotros, en este colegio en particular,
pues hay niños que tienen hasta autismo, es un colegio normal y tienen niños con autismo y son perfectamente bien acogidos. Obviamente el niño va con un monitor, se le ayuda en ciertas tareas, obviamente. Claro. Pero los niños lo aceptan perfectamente, ¿eh? Esa es la cultura que debemos de promover, de la integración de estas personas con capacidades diferentes. Nos vamos a nuestra última pausa, pero antes reiteramos esta invitación, Blas, a la caravana de mujeres avanzando. Precisamente reiteramos que el gobierno del Estado de Jalisco, junto con el Instituto de Justicia Alternativa, tiene este programa itinerante que visita diferentes colonias en el Estado de Jalisco. El día de hoy está en la plaza principal de San Juan de Ocotán, entre Independencia y 5 de Mayo, precisamente colonia San Juan de Ocotán. Muy bien, hacemos esta última pausa, 3030-5307, el teléfono en el estudio C7 Jalisco. ¿Le han sido vulnerados sus derechos humanos? Llámenos, esto es C7 Mediación, volvemos. C7 Mediación. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda: en el hogar y en la oficina, si vive cerca de cauces de ríos o arroyos, no los atraviese durante la tormenta. Elabore su plan familiar de protección civil, que contenga las acciones a tomar en caso de evacuación, las rutas a seguir y los lugares de reunión. De preferencia, acuda al refugio temporal más próximo o busque los lugares más altos y seguros. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Fiestas de octubre en Guadalajara. Ven a las fiestas de octubre y descubre qué lindo es Jalisco. Con el programa Bienestar, asesórate, aprende y aprovecha los servicios que ofrecerán diferentes dependencias de gobierno. Mastografía, Papa Nicolau, detección de cáncer de próstata y muchos más completamente gratis. Infórmate en fiestasdeoctubre.com.mx. Ven y vive momentos de alegría y bienestar en Fiestas de Octubre. Gobierno de Jalisco. 2020. Lo que todos queremos saber, pero pocos se atreven a preguntar. 20 preguntas para conocer la verdadera personalidad, estilo y vida de nuestros invitados. 2020. Lunes, miércoles y jueves, 11 de la noche. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Si te mueves por las avenidas Patria, Acueducto, Vallarta o Guadalupe, te informamos que después de varios años de estar cerrada a la circulación, en el gobierno de Jalisco tomamos la decisión de abrir el paso en la avenida Juan Palomar hasta Periférico. Ahora vas a notar que mejoramos la movilidad y agilizamos el tráfico en esta zona. Estamos poniendo orden en nuestras vialidades para que puedas llegar más rápido a tu destino y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa. Gobierno de Jalisco. El Gobierno del Estado de Jalisco y Concertante presentan la ópera infantil El Niño y los Sortilegios de Maurice Ravel. Estreno en Guadalajara y una oportunidad de ver ópera para niños. 4 funciones en el Teatro de Gollado, 1 y 2 de noviembre. Boletos en Ticketmaster. 30% de descuento para niños y estudiantes en las taquillas del teatro. Secretaría de Cultura de Jalisco y C7 Jalisco invitan. C7 TV transmite Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán por el Canal 7, Puerto Vallarta, Canal 13, Ciudad Guzmán, Canal 12, Megacable, Canal 217, Telecable, Canal 13, Total Play, Canal 147, por señal digital en el 7.1. C7 Radio, Guadalajara, 630 AM y 96.3 FM, Puerto Vallarta, 1080 AM y 91.9 FM, Ciudad Guzmán, 107.1 FM y a través de nuestra página c7jalisco.com. Esta es la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Cortos, los mejores trabajos audiovisuales. Una selección de lo mejor del cortometraje de Jalisco y México. C7 Cortos, lunes, 11:30 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Mediación. Mire, lo invitamos a que nos llame. Ya hay una persona ganadora de uno de los 2 libros que nos regala el día de hoy nuestra invitada, la maestra Rosa María Valeriano Sánchez, precisamente sobre toda esta nueva cultura de la mediación. Así es que llámenos, es nuestro último bloque, 3030-5307, y por supuesto que la línea telefónica también está abierta para que usted nos transmita sus experiencias en cuanto a vulnerabilidad en los derechos humanos.
La señora Consuelo Hernández nos llama y dice, mi nieto está preso por un delito que no cometió. Pedían 50,000 pesos por dejarlo libre, pero no tuvimos dinero. Todas las pruebas que se presentaron no valieron. Ahora ya cumplió 3 años, 6 meses preso, apenas él cuenta con 21 años. Bueno, creo que es un caso de los que se presentan frecuentemente. Y aquí habrá que ver si la falta de justicia es también faltar a un derecho humano. Claro que sí, Claro. El artículo 17 plantea que la justicia es para todos, debe de ser pronta, expedita, y esto implica que todas las personas tenemos ese derecho. Si se ve vulnerado, tenemos que solicitar por medio de la comisión o por medio de las instancias la defensa de nuestro derecho, solicitarlo, porque si no hablamos, las cosas no se hacen. Tenemos que exigirlas en muchas ocasiones, tenemos que movernos, tenemos que pedirlas, y para ello hay instancias. Si yo no puedo hacerlo por escrito, también puede ser de forma sencilla, y ya se da hoy la justicia oral, que no necesariamente tengo que hacer todo un proceso tardado y saber escribir y hacerlo en las formas como se debe de hacer, sino puedo ir solicitarlo. Y los agentes del Ministerio Público, que son las instancias que nos deben de escuchar, ayudarnos en este proceso. Muy bien. Pues entramos a otra llamada, Jessy, no sé si estás de acuerdo. Sí, vamos. Sería Adelante. la señora Lupita Soto, de 75 años, Centro Zapopan, así dice, Colonia Centro Zapopan. Dice, yo tengo un localito el cual le di a un arquitecto 45,000 pesos para que lo arreglara, pero solamente me arregló la mitad, el señor se enfermó y murió. Puso a otra persona las propiedades que tenía y los bienes, y esta persona rentó todos los departamentos, pues son 6. Yo quisiera que tuviera obligaciones y llegó como propietario de todos, como si fuera precisamente la persona a recuperar todos los bienes. Dice, mi dinero yo lo tengo comprometido ahí, el dinero que tiene el arquitecto que falleció no lo quiere devolver. ¿Qué tipo de solución le podemos dar a la señora Lupita Soto, licenciado? Mira, definitivamente si el arquitecto, como bien entiendo, tiene bienes, seguramente hay un proceso de sucesión. Aquí dice que los puso los bienes el arquitecto a nombre de otra persona. Pero bueno, si ya falleció, me imagino que es por una sucesión, ¿no? Lo Si cierto hay- es que implicaría investigar el caso, Así es. porque con esta poca información no se podría dar una solución. Pero si investigamos, nos adentramos, Pero si es susceptible de algún tipo de mediación, todo conflicto implica una mediación. pero hay límites, imagino, ¿no? Los únicos que no existen son, por ejemplo, los homicidios, el parricidio, las violaciones. Hay cosas que se establecen como no mediadas aquí en México. En otros países sí, como el caso de Michael Jackson, que se pudo mediar la violación que le hizo a un niño y pagando 10 millones se resolvió. Aquí en México no. Hay situaciones que no pueden ser mediadas porque están infringiendo totalmente los derechos de la persona, como el matar al otro. Eso no, tiene que ser vía penal. Entonces, Pero lo digamos, demás sí. hechos de alto impacto sería Así muy es. difícil de hacer mediación. Así es. Así es. Pero Delitos casos graves. como este de la señora Soto le podemos decir que vaya al Instituto de Justicia Alternativa, vaya A un algún centro de mediación más privado, cercano a su casa. cite a las partes, de hecho ella no la cita, ¿verdad? Quien No, la cita el centro. el centro. El centro invita a las partes. Un punto muy importante que hay que comentar es que la mediación es voluntaria. Entonces, se hace una invitación a la otra parte y la otra parte tiene el derecho de no asistir. Entonces, en ese caso sí tendríamos que acudir forzosamente a un tribunal. Pero Y si la persona no tiene medios para pagar un particular, también existe la Procuraduría Social, Así es. que haciendo un estudio de trabajo social, se le checa que está en condiciones difíciles, paupérrimas, y se le ayuda. Muy bien. Así es. Una llamada más, la señora Carmen Aguayo Aguayo. Gracias por llamarnos, señora. Y dice, tengo problemas de ácido úrico, tengo ataques epilépticos, vivo con mi esposo que padece hipertensión, no tenemos apoyo de nadie, somos de la tercera edad. ¿A dónde podemos acudir? ¿Nos pueden ayudar? También hay programas que cuidan de esta situación. Y hay que hemos tenido. asociaciones Así que es. atienden grupos vulnerables. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente buscar, indagar, conocer a las personas que están prestas para buscar y darnos ayuda. De hecho, aquí la señora Cárdenas de Ciudad Guzmán, Jalisco, está llegando hasta allá, qué interesante. Digo, gracias por llamar. Dice precisamente que necesitamos conocer para poder trabajar en derechos humanos, pues los representantes de derechos humanos solamente los vemos en televisión o en lejos de la sociedad.
Dice, esta persona quiere entender como que le gustaría acudir, dónde puede trabajar, dónde puede informarse del asunto de los derechos humanos. Lógicamente, tenemos obligación de capacitar a las personas en sus derechos. Y es ahí donde quizá podamos solicitarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá para Ciudad Guzmán, queremos un curso de capacitación en mi colonia, o bien en las escuelas, o bien con nuestros diputados, porque de alguna manera la información es poder. Si yo conozco mis derechos, los puedo exigir. Si no los conozco, van a ser vulnerados y nunca los voy a exigir. Entonces, de alguna manera, necesitamos revalorizar la ética que existe para defender nuestros derechos humanos. Y lo comentaba, ¿por qué no una persona que defienda los derechos humanos en un hospital? Una persona que de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la escuela. Una persona que defienda los derechos humanos en la calle. Pero no están. O sea, no hace falta más trabajadores. Desgraciadamente pasa como que más dinero se le da al IFE que a la educación. Más dinero se le da a la justicia en cuanto a las cárceles que a prevenir. Tenemos que priorizar la prevención y la prevención es educación. Porque educar, como decía Agustín Yáñez, es adiestrar a las facultades humanas en el ejercicio responsable de su libertad. ¿Y cómo voy a ejercer mi libertad si no tengo educación? Si no puedo ejercer la palabra porque no hay conocimientos, es básico una relación dialógica informada. Licenciado, ¿qué tan importante es hoy en nuestros días el motivar a las personas a que busquen estos métodos alternos de solución de conflictos en una violación a los derechos humanos, que es el tema que hoy nos compete? ¿Qué diferencia hay con a lo mejor procedimientos convencionales a un método alterno de solución de conflictos? Mira, diferencias hay muchas. La primera es que es mucho más rápido, es más económico y es más justo. Yo creo que sí tenemos un reto grande, tanto el instituto como los centros privados, para hacer una difusión mucho más importante de lo que significa la justicia alternativa y todos los métodos que eso conlleva. No nada más existe la mediación, existen otros métodos, ¿no? Como la conciliación o el arbitraje. Y todos son muy interesantes y son muy necesarios para poder desalojar. Como bien decía la maestra, hay algunos asuntos que no son mediables. O porque la parte no quiso entrar a la mediación, o porque la materia del conflicto es una materia que está restringida por la ley para ser mediada. Pero si la mayoría de los asuntos los ventiláramos en mediaciones, entonces sí los tribunales estarían mucho más desahogados y entonces la justicia podría ser conforme al 17, pronta y expedita, ¿no? Cuando Y estamos además, hablando, perdón, licenciada, disculpe. Y además sería con calidad y con calidez. Así Entonces, implica que como es una atención más personalizada, será mejor, porque se escucha más y como somos especialistas, en mi caso soy psicóloga, esto implica que podemos ver lo que no ven la mayoría de las personas. ¿Cuál es el fondo del problema como lo planteabas? Aquí había un resentimiento. En las situaciones de derecho testamentario, en muchas ocasiones es cómo peleo a quién quería más mi papá. No es la manzana por la que me peleo, es a quién quería más mi papá. En relaciones de divorcio es cómo te provoco el mayor daño, porque cuando hay odio es porque hubo mucho amor. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que ver lo oculto y esto es lo que se hace en base a la justicia alterna. Dar una atención con más calidad y con más calidez. Entonces aquí, licenciado Guillermo, estamos hablando de que para poder llegar a este punto de hacer una mediación ética, responsable y que contemple precisamente los principios de ley, la equidad, la imparcialidad, pues tienen que estar los mediadores muy preparados en el tema para poder manejar el tema de la mediación. Sería una certidumbre que le daríamos a la gente que nos ve y nos escucha de que la mediación es aparte de ser un método bondadoso, es un método transparente y justo. Es totalmente transparente y debe de ser totalmente justo. Te voy a poner un caso. Si, por ejemplo, yo hubiera sufrido un divorcio y estoy todavía... No es mi caso, es un ejemplo hipotético. Ya, aclararlo, porque sí, si está viendo su esposa... Imagínate que yo estoy vulnerable en esa situación, claro. Traigo todavía muchos sentimientos. Como decía la maestra, qué bueno que aclara que es psicóloga. La verdad es que los mediadores tenemos más de psicólogos que de abogados. Y entonces
si yo estoy vulnerable en esa situación y me llega un asunto de un divorcio complejo, mi deber sería no entrarle al asunto y ceder el asunto a otro mediador, porque yo ya de entrada traigo un conflicto de intereses, aunque no contra las partes, pero sí traigo un conflicto interno. Muy bien. Entonces no debiera de entrarle, ¿no? Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo. Les queremos agradecer muchísimo su presencia, licenciado. ¿En dónde lo podemos encontrar? Me pueden encontrar en Xóchitl 236 en Ciudad del Sol y los teléfonos son 3793-8610. Muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado. Maestra, sus datos, por favor. Mi centro de mediación número 53 se encuentra en Gante 164 en Analco. Muchísimas gracias. El teléfono es 36 19 85 55. Mi celular es 333 955 2157. Pues ahí están los datos. Muchísimas gracias por su presencia. La señora María Marta Bañuelos Robles y la señora María Victoria Alcaraz García son las ganadoras de los 2 libros que nos regala la maestra. Por favor, vengan a las instalaciones de C7 Jalisco con una identificación y por supuesto que aquí se los entregan. Los esperamos la próxima semana. Blas. Pues muchas gracias por su atención. Le mandamos un saludo a nuestro amigo el Poli, él ya sabe quién, y recuerde que siempre es mejor un buen acuerdo que un mal arreglo. Y la invitación, como cada martes, para que usted la pase muy, muy bien. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias por su atención. C7